Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a seguir con la tercera parte del tema, pero propiamente sería como la segunda parte del cuadro de cargas y vamos a agregar la parte de acometida. Me gustaría, antes de seguir, me gustaría escuchar qué definición encontraron con desbalanceo entre fases. Alguien que tenga por ahí la definición que les pedí. Yo, Inge, A ver, em, encontré que el desequilibrio es la medida de la diferencia entre las tensiones de fase. El desequilibrio de la tensión es la medida de diferencias de tensión entre las fases de un sistema trifásico. Degrada el rendimiento y reduce la vida útil de motores trifásicos. gracias. ¿Alguien más que tenga otra definición? Que esta es bastante completa. ¿Alguien más que tenga otra definición? Sí, Inge, yo. A ver, Giovanni, por favor. Se produce cuando se incorporan cargas nuevas al sistema eléctrico y se realizan remodelaciones sin planificación técnica. Esto ocasiona que las fases poseen diferentes niveles de carga y consecuencias se desbalancea el sistema. Excelente. Sí, ya escucharon, depende mucho de las cargas y esto desbalancea al sistema. ¿Alguien más para poder redondear la definición? Jóvenes, ¿alguien más? ¿Los de Diana fueron los únicos que investigaron? Yo tengo lo mismo. Ok, Manuel. ¿En qué puedo decir otra parte de la que no sé la definición? A ver, Eh, Dice que son provocados por el esfuerzo mecánico que hacen los motores debido al rendimiento que tienen al por menor de lo normal y que en corrientes que son más altas de lo normal, que son los motores y rectificadores trifásicos, y la corriente desequilibrada se transmite en los conductores de neutro y creo que eso no debería pasar. gracias. Eso que acabas de decir es, sin duda, de las pocas veces que alguien no ha podido investigar y encontrar. Gracias, Diego. Miren, ¿cómo les puedo dar a entender? Quiero que imaginen, jóvenes, que existen dos tubos, ¿sale? Dos tubos de agua. Los voy a dibujar acá. Aquí está el tubo número 1. Voy a hacerlo un poquito más grueso. Aquí está el tubo número 1, agua caliente. Y aquí está el tubo número 2, agua fría, ¿sale? Después de que ustedes ocuparon agua, estos dos, ¿qué van a pasar? Estos dos se van a unir y el agua sucia, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia el drenaje. Creo que hasta ahí todos están de acuerdo, ¿verdad? Jóvenes, no sé si Sí, estén de acuerdo en eso. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Imaginemos, esto no pasa en una tubería, porque la ventaja de una tubería es que es un flujo. Aquí también es un flujo, pero de electrones. Aquí vamos a encontrar con otra prerrogativa que hace que cambien en cierta manera algunas situaciones, pero tengamos una idea bastante similar. Entonces, digamos que este tubo tiene un soporte de 20 amperes y este cable rojo, este tuvo otros 20 amperes y este cable negro 20 amperes. En teoría no pasa nada. Ah, pero ¿sabes qué? Por aquí no es de los 20 que están pasando 12. Y de este lado están pasando una cantidad menor, 2, por ejemplo. Existe un desbalanceo entre cada una de las fases. Y como ya lo dijo, ¿quién lo resiente? En el neutro. En el neutro, la diferencia es que tienen que pasar los regresos de ambos simultáneamente. Entonces, este cable está sufriendo el paso de esto y esto simultáneamente.
Pero ¿cuánto está sufriendo? El paso de la diferencia, 10 amperes. Pero ¿qué pasa si aquí, si este cable estuviera soportando más? Estaría, por ejemplo, aguantando 30 y el segundo 5, podrían pasar hasta 25 en diferencia. Entonces, es importante que el balanceo entre las fases sea lo más parejo posible. Capaz no me entendía mucho la analogía. Esto es como si ustedes se pusieran en el centro y van a quedar en equilibrio. Aquí está, es un cuerpo y queremos que quede en equilibrio. Que tanto uno y otra fuerza mantengan en equilibrio a este cuerpo. Pero este cable, este lazo aguanta solo 10 kilogramos y este aguanta 10 kilogramos. Este lo ponemos a trabajar con 2 y este lo ponemos a trabajar con 12. ¿Y qué termina pasando? Termina fallando uno de ellos. Entonces, aquí es igual, nosotros estamos siendo jalados por un valor con respecto a otro. Pasa principalmente en los motores, pero también en estas cargas. Cuando tenemos un sistema que ya deja de pasar del monofásico, cuando tenemos un sistema monofásico no hay problema, es una y hasta ahí nada más, pase lo que pase es una. Pero cuando tenemos 2 o 3, este desbalanceo de fases sí genera problemas dentro de una vivienda, de un edificio, cualquiera que esto sea. El desbalanceo de fases no es más que la diferencia de carga que va a tener entre la fase 1 y fase 2, que a final de cuentas, si lo quieren ver de esta manera, parte de la energía que pasa en fase 1 y parte de la energía que fase 2, el regreso de la energía, ¿por dónde va a pasar? Por el neutro. Entonces, de tal manera que por eso es que el neutro se debe siempre poner un poco, muchas veces, más grueso o poner la misma cantidad de neutros para evitar problemas. ¿Y a qué me refiero? Para que ahora sí ya me puedan entender. Tenía yo mi cable que aguantaba 20. Tenía mi otro cable que aguantaba 20. Ambos, como les dije, soportan 20. ¿Sale? Por este de 20 están pasando 12 amperes. Por este de 20 están pasando 2 amperes. Entonces, ¿cuántos faltan por pasar acá? 8. ¿Cuántos faltan por pasar acá? 18. Entonces, en el cable de neutro, que solo es 1, si lo quieren ver, el drenaje, donde va a regresar la energía, ¿cuánto pasaría? Si ya gastamos 12 y ya gastamos 2, pero sigue quedando 8 y 18, ¿cuánto estaría pasando? ¿26? 26 amperes, porque es un regreso. Entonces, lo que se busca es que sea lo más balanceado posible y que al balancearse, predominantemente mejor de tener un drenaje, mejor cuántos drenajes tenemos. No uno, sino tener 2 para que así, si tenemos 2 fases, 2 drenajes, 3 fases, 3 drenajes. Así no va a haber tanta afección o tanto problema a correspondientemente que solo se tuviera uno. Esta es una de las fallas más comunes, el no colocar bien el neutro, pero viene de la mano también con el desbalanceo de fases. Pero para no revolverlos tantos con algunos conceptos un poco más abstractos, vamos a ir a ver qué tenemos que hacer. Como diseñadores, lo que vamos a hacer es el balanceo, así. Lo que no queremos es el desbalanceo. Entonces, lo que vamos a hacer es el balanceo de fases. Significa que vamos a balancear cuánta energía vamos a jalar de una fase y cuánta energía de la otra, buscando que entre las dos prácticamente no haya diferencia. Lo mejor sería que no hubiera diferencia. Si no hay diferencia, está completamente en equilibrio. Si hay diferencia, hay que buscar que sea la menor posible. Entonces, aquí existen varias formas de representarlo. Una de ellas es colocando los números. Sin embargo, a mí me gusta más el hacerlo con 2 elementos de color. Es decir, la fase 1, la voy a denotar con esta línea. Y la fase número 2 con esta otra línea. Ahí está. Y nosotros debemos de dividir los circuitos. Recuerden que tenemos 8 circuitos. Vamos a dividir los circuitos de tal manera que los 11,610
los 11.610 watts queden entre las dos fases, es decir, aproximadamente 1.800 en uno y 1.800 en otro. Eso es lo que vamos a buscar, que quede lo mayormente comprendida. Entonces, vamos a buscar que queden 5.800 watts en cada una de las fases para que quede compartida y este desbalanceo no exista. Entonces, vamos a empezar. Ustedes bueno, uno puede hacer el desbalanceo número uno de manera aleatoria, viendo la manera en cómo poder integrar algunos resultados y pues haciéndolo en cierta manera un poco al albedrío, o también se puede hacer mediante un pequeño análisis. En este caso lo que vamos a hacer es ir intentando colocar de tal manera logremos los 5.800. Entonces, recuerden que estoy buscando tener 5.800. Entonces, si yo pongo si conecto 1.600 acá, de los 5.800 que puedo tener, ya solo me quedarían 4.200. De los 4.200 que puedo tener, si agarro el de 2030, ya solo quedarían 2.175. 2.175. Entonces, tomo estoy buscando que me queden 2.175, entonces pongo el de 1.020 y me quedan 1.115 y pongo el de 930 y de mi idea que yo quería que quedaran 5.800, bueno, para ser exactos, 5.805 en una y 5.805 en otra, eso es lo que yo estoy buscando, cuánto realmente me quedó. Me van a hacer favor, jóvenes, de sumar los cuatro circuitos que seleccioné, 1.600, 1.020, 930 y 2.030. ¿Me pueden dar cuánto les da esa suma? ¿Cuánto les quedó, jóvenes? 5.580. 5.580. Bueno, vamos ahora con las otras. La otra tendría el de 1.420, tendría el de 1.570, tendría el de 1.470 y el de 1.570. ¿Y cuánto les daría el otro circuito si me hacen la otra fase? ¿Cuánto les quedaría, jóvenes? $6.030. 6.030. 6.030. Ok. Entonces, vamos precisamente a la última parte de este cálculo, que es lo voy a hacer en color azul porque también es parte de nuestro cuadro de cargas. Desbalanceo entre fases. Esto pasa, repito, cuando tenemos bifásicas o trifásicas, es decir, cuando aquí pasan, recuerden, los 5.000, cuando pasan, pero los 5.000 en la demanda máxima o cuando pasan los 10.000. Si es menos de 5.000 y nos da monofásico, no va a pasar. ¿Cómo vamos a calcular el desbalanceo de fases? El desbalanceo de fases se calcula como fase mayor menos la fase menor entre la fase mayor y todo esto por 100 para que quede en valor de porcentaje. Si alguien me puede apoyar con los resultados, ¿cómo les quedaría? Recuerden que esta operación sería 6.030 menos 5.580 entre 6.030 y por 100. ¿Cuánto les quedaría?
No sé, jóvenes, si ya tengan por ahí el resultado. No sé si estoy bien, pero me dio 7.46. 7.46. Yo tengo lo mismo. ¿Ok? 7.46%. Bueno, excelente. Este desbalanceo de fases ya está denotado. Lo voy a poner aquí con una nota también aquí sombreada. La normativa vigente indica que máximo podemos tener, hablando de un lugar como una industria u hospital, lo máximo que podemos tener es un 5% de desbalanceo, lo máximo. Hablando de un hotel o comercio, podemos tener un valor, hablando de un restaurante y demás, del 4%. Y en el caso de casa habitación, se recomienda que no sea mayor, aquí que no sea mayor a el 3%. Sin embargo, yo soy todavía de los que me gusta llegar al límite y todavía manejar lo de la norma anterior que permitía nada más el 2%. Pero en un dado caso no se puede, lo mínimo que maneja la nueva normativa es 3% para casa habitación. En este caso es casa habitación y cuando tenemos 7.96. Incluso, aunque fuera una industria, no pasaría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intercambiar una que otra, algún circuito que esté en la fase 1, pasarlo a la fase 2 y viceversa para lograrse. Les voy a dar un minuto para que ustedes me digan cómo creen que lo podamos lograr. ¿Cómo podemos quitar un poco de carga de la fase 2 y pasárselo a la fase 1? ¿Cómo lograrlo? Muchas veces cambiar solo un circuito no va a resolver el problema. Hay que cambiar hasta 2 o 3. Entonces, igual, ustedes piénsenle, no me lo digan así de bote pronto, díganme qué posibilidad o qué ven que podemos nosotros cambiar para lograr un mejor resultado. Es decir, que los valores sean lo más cercano posibles. No sé, jóvenes, alguien que tenga alguna idea, algún concepto, alguien que... Díganme una opción. Aquí lo Creo que que también tenemos... sería cambiar de la fase número 1, la que tiene mayor carga, a la fase 2 y que el que tenga la menos carga en la fase 2 se pase a la fase 1. Pero ahí haríamos que subiera más todavía la fase 2. Si mandamos los 2030, se volverían 8060 y aunque yo le quitara 1000 y tantos, bajaría a 6500. Seguiría siendo... Hay que pasarle más de la fase 2 a la fase 1. Entonces sería al revés. Ok. Entonces tú me dices que yo baje, cambie una por una. Voy a hacer el ejemplo. Voy a quitar como dices tú, una de ellas, no sé, dice que la más grande, una es la más grande es de 5000, de 1570. Voy a cambiar una de 1570. Ahí está. La voy a poner en la fase número 1. Ahí está. Y de la fase número, y de la fase número 1 voy a quitar la más pequeña
y la voy a mandar para allá. No sé si me pueden apoyar nuevamente con las sumas. ¿Alguien me puede apoyar con la suma de la fase 1? Para los que no pueden ver cuál es la fase 1, es 1, 1, 1, 1. Y fase 2, 1, 1, 1, 1. Ahí está. ¿Alguien me puede dar la suma de los 4 circuitos de la fase 1 y alguien los 4 puntos de la fase 2? A ver qué pasó. En la fase 1 son 6,220. 6,000. ¿Fase qué? 6,220. Fase 3,000. 1, 220. 3,220. No, A 6,220. 6,220. ¿Y la otra? No sé, esa no la saqué. ¿Alguien que tenga por ahí la operación? $5,390. 390. 5,390. Si se dan cuenta, si antes que estaban más cercanos había 7%, ahora que están más lejanos va a haber más porcentaje. Bueno, entonces aquí viene una pequeña interpretación que es importante ver. Voy a regresar un poco a lo que yo tenía anterior. Vamos a regresar a lo que tenía anterior. Vamos a borrar estos puntitos. Quito esta. Ahí está. Así lo teníamos antes. Lo que yo voy a hacer es quitar los primeros dos. Estos primeros dos es algo que ustedes puedan realizar. Es un poquito de juego en ese sentido. Este de 1600 que yo tengo en la fase 1, lo voy a convertir a la fase número 2. Este de 1200 de la fase 1 lo voy a convertir en la fase número 2. Este de 1420 de la fase 2 lo voy a regresar a la fase 1. Y este de 1470 de la fase 2 lo voy a traer a la fase número 1. De tal manera que queden conectados de la siguiente manera. Queden fueron conectados de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. No sé si ahora me pueden apoyar con la nueva suma. A ver cuánto les da. En la fase 1 da 5,850. 5,850. 5,850. Y en la segunda, alguien que tenga resultado. 5,760. 5,760 watts. Perfecto. Vamos a ver si esta reducción, este pequeño balanceo cumple las expectativas. Vamos a ver. Voy a borrar por acá esta operación. Entonces, quedaría como 5,850 menos 5,760 entre 5,850 y por 100. ¿Cuánto les quedaría, jóvenes? ¿Cuánto les quedaría? $1.53. 1,53%. Con esto podemos denotar que se está cumpliendo la normativa. Estamos cumpliendo lo que buscamos. Ya nuestras fases están balanceadas. Tenemos dos fases con muy similar carga. Se podría seguir
jugando de tal manera de lograr la perfección. Lo veo un poco complicado porque ya no existe ninguno que tenga una diferencia de más o menos 50 watts entre uno y otro, aunque aquí la resta da 90. Recuerden que no es pasar 90, sino solo hay que pasar la mitad para poder lograr precisamente este balanceo. Entonces, vemos que hicimos un bastante buen trabajo para lograr precisamente este resultado. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta entonces de cómo se debe lograr el balanceo. Este balanceo lo que va a denotar entonces, ¿qué cosa es? A la persona que le llegue a instalar ya va a saber que recuerden que esta casa es bifásica. Va a ser bifásica, significa que va a jalar fase 1 y fase 2 y neutro. Y que entonces el centro de carga de los 8 circuitos que tiene, el circuito 3, el circuito 5, el circuito 6 y el circuito 8, repito, 3, 5, 6 y 8 va a ser de la fase 1. Y los circuitos 1, 2, 4 y 7, 1, 2, 4 y 7 de la fase número 2. Uno en fase número 1 y los demás en fase número 2. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Me gustaría escucharlos. Y que sobre el porcentaje del máximo ¿Sí? es menor al cuánto, al 2% o al 5%. Si es una industria o hospital, 5. Si es hotel o comercio, 4. Si es casa habitación, la normativa vigente dice 3. A mí me gusta que quede en menos de 2, pero si ustedes lo dejan en menos de 3, va a ser funcional. Ujú. ¿Sale? Sí, el que a mí me guste no significa que yo pueda ir en contra de la normativa vigente. ¿Y qué podría poner ahí donde está anotado para que le tome un screen? Acá en la nota. Sí. Sí, si ustedes checan en la plataforma ya pueden encontrar el anterior donde ya tenían las notas en color amarillo para que ya le vaya agregando. Esas notas no van a ir en el plano, únicamente lo que estoy dejando en el cuadro, todo lo que está exterior al cuadro pues no va a ir, únicamente lo que ve en el cuadro es lo que van a ustedes apuntar dentro del plano. Muchas veces lo que más cuesta de una instalación eléctrica pues no es el diseño, porque se dieron cuenta que el diseño fue rápido, sencillo, no hubo tanto problema. Lo que muchas veces dejan con baja calidad es esto, el cuadro de cargas. El cuadro de cargas es una herramienta fundamental en el diseño de la instalación, permite conocer cómo se va a hacer la conexión, a qué corresponde cada parte y cómo se va a sectorizar. ¿Alguien que tenga alguna otra duda o pregunta? ¿Jóvenes? ¿Alguien más alguna duda? Chicos. Por el momento no dije. ¿No? Ok. Entonces, ya que tenemos los dos circuitos bien balanceados, ya que los tenemos bien así, como lo hicimos ahorita, vamos con la corriente. Cuando es monofásica, que es el ejemplo que vamos a hacer a continuación, cuando es monofásica, es única corriente, pero en este caso vamos a conocer corriente por fase. La corriente por fase no es más que el valor de la fase mayor entre el voltaje nominal que estaremos ocupando. Entonces, ¿cuál fue el valor de la fase mayor? La fase mayor fue 5,850 watts. ¿Y qué voltaje estamos trabajando? Con un voltaje nominal de 125 volts. Recordemos nuestra columna de voltaje. ¿Cuánto les quedaría, jóvenes, de corriente? ¿Alguien me puede decir o apoyar? 46.8. 36.8. 46, dije. ¿Eh?
46. A 46. Ah, ok. Este es el valor de la corriente máxima por fase. ¿Cuánto? ¿Me puedes repetir el valor? 46.8 .8. amperes. Ok. Vamos ahora con la corriente por fase, pero de corriente de demanda, es decir, lo que realmente vamos a estar jalando. Recordemos que nunca tenemos nuestro aparato completamente trabajando, sino que lo tenemos a una fracción de lo que debe ser. Entonces, fase mayor por factor de utilización entre el voltaje, es decir, 5,850 watts por factor de utilización, el mismo que ocupé en este punto, que fue 0.7 porque estamos hablando de una vivienda. Aquí está, este mismo. Entonces, por 0.7 y entre 125 volts. ¿Y cuánto les quedaría, jóvenes? Esta nueva corriente. ¿Cuánto les queda? Pueden hacer fácilmente la multiplicación de 46.8 por 0.7 nada más. ¿Cuánto les da? ¿32.76? 32.76 amperes. Perfecto. Entonces, nosotros ya podemos tener y vamos a regresar a nuestra tablita de corriente. Lo voy a intentar dejar ahí, no sé si se logra ver bien. Esto es la corriente que este es lo que debe de aguantar cada cable de fase. Recuerden que del poste vamos a jalar cables para nuestra casa. Cada cable debe de aguantar por lo menos 32.76 amperes. Y máximo debe estar aguantando 46.8. ¿Qué cable debemos de utilizar para aguantar los 32.76? De acuerdo a esta tabla que ya habíamos utilizado en anteriores situaciones. ¿Qué cable debe ser? Recuerden, el cable del 12 solo aguanta hasta 15, el cable del 10 máximo 20, el cable del 30 máximo, el cable del 8 máximo 30 y el cable del 6 máximo 40. ¿Cuál es el cable que vamos a ocupar, jóvenes? ¿El 6? Calibre número 6. Excelente. ¿Y con qué pastilla? Con una pastilla de 40 amperes. Precisamente. Entonces, bueno, aquí ya no me voy a recorrer un poquito esta flechita. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Ahí está. Ahorita voy a alargar estas. Entonces, ¿qué nos quedaría? Ya después de hacer estos cálculos, nos quedaría calibre, ya nos dijo su compañero, en base a este resultado de 32.6, se requeriría calibre número 6. ¿Y qué interruptor general requeriría? Requeriría un interruptor general 2 de 40 amperes. ¿Alguien me puede decir por qué son 2? ¿Alguien tiene una idea por qué van a ser interruptor general 2 por 40? Porque son dos fases. Porque son dos fases. Excelente, Giovanni. Si es una fase, hubiera sido 1 nada más. 1 de tal valor. Si fueran 3, serían 3 del valor que tengamos. ¿Por qué lo hacemos con la fase más grande? Porque es la que más consume. Es la que más consume. Siempre de la fase mayor. Entonces, precisamente,
vamos a estar viendo que comisión no hace este cálculo. Él muy sencillo. Él siempre habla calibre número 6, calibre número 6 y número 6. Esa es la normativa de comisión, pero nosotros ya sabemos que de donde tengamos nuestro interruptor principal hacia donde vamos a tener nuestro centro de carga, de donde tengamos nuestro interruptor principal a donde tengamos nuestro centro de carga, en este tubo van a pasar cables. ¿Y qué cables van a pasar? Tienen que pasar fase, neutro. Esos cables van a ser del número 6 hasta nuestro centro de carga. Y eso va a evitar que pueda haber cualquier tipo de peligros por sobrecarga o falla. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Con eso ya tendríamos el diseño, simbología, prácticamente ya lo teníamos terminada. Ya teníamos nuestro cuadro de cargas completo. Aquí me falta nada más detallar nuestra cometida. ¿Y cómo se detalla la cometida? La cometida depende mucho de nuestro cuadro de cargas, pero ya sabemos cómo es. Número 1, se tiene que denotar qué empresa me va a dar la energía. En este caso, antes había luz y fuerza del centro. Luz y fuerza del centro, y Comisión Federal, hoy no existe más que Comisión Federal de Electricidad, es la única que existe en México actualmente. Entonces, Comisión Federal, vamos a pedirle un contrato de 2 fases con 3 hilos, con un voltaje, según nominal, de 127 volts, diagonal 220. Ahí está. ¿Por qué? Porque al ser bifásico vamos a tener nosotros la posibilidad de los dos, aunque nosotros únicamente en nuestros aparatos vamos a ocupar 127. ¿Cuándo ocuparíamos 220? Si algún equipo lo requiriera, pero en este caso, en lo que nosotros aquí estamos diseñando, no hay ningún equipo que requiera 220. ¿Dónde se podría ocupar si ustedes tuvieran, por ejemplo, alguna máquina de estas para revolver la masa para pan, o mover las grandes argamasas para la tortilla? Ahí ser una maquinadora de tortilla igual, pero en este caso no existen aparatos de ese tipo, entonces solo denotaríamos de esta manera: CFE, 2 fases, 3 hilos, 127 volts, 220. ¿Por qué 2 fases? Fase 1, fase 2, 2 fases, 3 hilos, cuéntenlos, neutro, 1, 2 y 3. Hay 3 cables en total. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cuando alguien me pregunta el voltaje, hay equipos que consumen más voltaje que otros, porque requieren mayor par, requieren mayor fuerza, si lo quieren ver de esta manera. Entonces, la mayor fuerza electromotriz, porque esa sería la definición exacta. No todos los aparatos consumen lo mismo. Por ejemplo, antes todas las lámparas de la calle eran de 220 volts. Hoy hay muchas de LED que son de 127. Lo que va a pasar es lo siguiente, y para que ustedes me entiendan. Digamos que ustedes tuvieran una máquina que consumiría 3,600 watts. Digamos que tuvieran un microondas del triple de tamaño. Así, de los microondas de ese tamaño, de buen tanto, lo multiplicaran por 3,600 watts. Y ustedes lo dividieran entre 125 volts. ¿Alguien me puede decir cuánto da la corriente? ¿Cuánto les da? 28.8. 28.8 amperes. Significaría que requeriría como calibre, un calibre número 8 para poder ser alimentados. Y los cables interiores tendrían que ser más gruesos, los cables, los que le dan vuelta al motor para poder soportar esta energía. Bueno, pero ¿qué pasa si este microondas o este motor no fuera que no fuera monofásico? Y yo le cambio y yo lo pudiera conectar en bifásico.
es decir, en 220. ¿Alguien me puede apoyar con la operación? ¿Cuánto les da? $16.36. 16.36 amperes. ¿Qué calibre ocuparía nada más? Calibre número 10. No sé si se están dando cuenta qué pasa cuando debes de ocupar monofásico, ocupamos bifásico. ¿Ya vieron qué está pasando? No es el mismo cable, mucho más delgado. Al ser más delgado, más económico, más fácil. Entonces, en ese sentido, eso es lo que pasa en muchos elementos que son con mucha carga. Debes de trabajar los monofásicos, se recomiendan bifásicos. Esto lo vamos a ver principalmente cuando veamos climas. Los climas, aunque existen monofásicos en 125, la recomendación es que siempre compren bifásicos, por eso, porque hasta el consumo va a ser menor. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si se resolvió tu duda, Diego. Sí, que ya quedó. Gracias. ¿Sí? Ok, aclaro, todo lo que ustedes ven en su casa, así lo común, 125. Si van a decir, pero es que no estoy seguro, no sé. Muy sencillo, jóvenes. Vayan a los datos de sus aparatos. Voy a intentar, el problema es que el mío viene en chino, pero por acá dice, dice que es a 120 volts. Entonces ahí lo pueden checar en sus aparatos. Todos los aparatos, licuadoras, son la mayoría en ese voltaje, aunque pueden trabajar en otro voltaje y esto los ayuda a su rendimiento. No sé si alguien más tenga alguna duda. Bueno, para completar lo del día de hoy, vamos a ver la acometida. Y cuando hablo yo de monofásico, bifásico, trifásico, ¿a qué nos referimos? Monofásico, lo que va a pasar va a haber de dos maneras: sistema aéreo y sistema subterráneo. Vamos a empezar con el sistema aéreo, que es el más común. Bueno, del poste hablábamos que venían cables que estaban horizontales, como lo podemos observar. En el poste existen cables horizontales, que son neutro, fase 1, fase 2 y fase 3. Aquí en este caso, cuando solo hay 3 cables, siempre se van a acordar. Cuando hay solo 3 cables, el primero es el neutro, el de hasta arriba, y después viene fase 1, fase 2. Si hay 4 cables, neutro, 1, 2 y 3. Y si solo hay 2 cables, neutro y fase, nada más. Porque en algunas comunidades lejanas nada más van 2 cables, neutro y fase. Bueno, de ahí se jala la acometida. La acometida precisamente lo pueden ver, donde se están jalando en total 2 cables simultáneamente. Se jala un cable de neutro y un cable de fase. Cualquier fase y cualquier neutro, porque lo que van haciendo los de comisión, lo mismo que acabamos de hacer, balancean las cargas. Es decir, ellos no lo hacen como si fueran circuitos, ellos piensan que cada casa es un circuito, como un circuito, y ya dicen, esta casa es monofásica, pónganle que esa casa es de 5,000. Esta casa es bifásica, pónganle de 10,000. Esta casa es trifásica, pónganle de 15,000. Y así los va balanceando para que en teoría haga exactamente el mismo trabajo y no tengamos desbalanceo, pero ahora entre fases a nivel distribución. Esta, si se dan cuenta, cada uno entra por la mufa. La mufa, o lo que se conoce como base mufa hasta el medidor, es este cono que vemos y que llega hasta el medidor mediante un tubo galvanizado. Entonces, nosotros ya podemos ver cómo llegan un cable de fase y un cable de neutro, porque esto es monofásico. Debe de quedar por lo menos el cable medio metro, 500 milímetros, es decir, medio metro de los dos cables ahí alargados para que cuando llegue comisión pueda hacer el empalme
requerido. Debe de quedar por lo menos medio metro para que quede el empalme requerido. Después, aquí lo vamos a ir viendo, la colocación del medidor debe estar a 1,80 m o 1800 milímetros, nivel de piso terminado. 1800 milímetros, 1,80, nivel de piso terminado. Y la mufa a 4,80 metros, longitud mínima, 4,80 metros, de donde tenemos el nivel de piso terminado hacia arriba. Siempre visible, el tubo D puede quedar encofrado dentro del muro, desde el paramento, y el de lo que es de la base del medidor, que aquí lo podemos denunciar con el número 11, va a venir una tubería que va a llegar a la varilla Copperware, la varilla de puesta de tierra que va a ir dentro del piso. Esto va en la parte exterior de la casa. Estos dos cables que ustedes ven aquí arriba, que son los que nos van a dar la energía y que nos va a aportar comisión, los cables, estos cables que ustedes ven acá, aquí van dos cables. Estos dos cables siempre son los dos del número 6. Los dos cables son del número 6. Y se van a dar cuenta, uno es sin aislante, que es el neutro, es normalmente en aluminio, sin aislante, y el otro es con forro, color negro, esa es la fase. Sin aislante, neutro, con aislante, fase. Así de sencillo. Bueno. La fase llega y se conecta en la base al medidor, al igual que el neutro, se hace una pequeña conexión como la que está indicada acá, de acuerdo al manual de procedimientos que dice acá, con el tipo de cable que indica acá, como se puede ver, dice qué tipo de cable, que deben ser calibres número 8, todos, por lo menos, pueden ser 6, pero en este caso, al ser monofásicos, mínimamente 8, mínimo 8, debe de tener su tubería a tierra, supuesta tierra con su electrodo y todo lo demás, un electrodo de por lo menos una longitud es de 25 ohms, estamos hablando que es una longitud mayor a 1 metro, 1,20 m. Debemos de tener una colocación en colores, aquí es importante, cable de cobre desde la mufa, el color neutro, color blanco, la fase en un color diferente, normalmente es negro, y la tierra, el color para la tierra normalmente es color verde. El color para la tierra debe ser normalmente color verde. Ahí está. No es la única forma de tenerlo. También existe, esto fue aéreo. Existe el mismo sistema, pero mediante subterráneo. En el subterráneo, comisión en algunos lugares, por ejemplo, fraccionamientos o en el centro de San Cristóbal, tiene tuberías y encofrados donde hay estas terminales. Entonces, ahí jalan fase y neutro, la meten por una tubería desde la parte inferior al medidor, y de ahí se va a hacer el medidor. Aquí, como lo podemos ver, el medidor debe de quedar igual a 1,80 m a la parte superior. En ambos casos, si se dan cuenta, el 1,80 m es a la parte superior del medidor. No puede, si está a menos o más de 1,80 m, no se los van a conectar. Quiero que eso sí, por favor, sean claros. Aquí se ve, al 1,80 m va a quedar colocado y pues no se está ocupando la mufa porque pues lo estamos haciendo de manera subterránea. Igual debe llevar su puesta a tierra con su varilla. Sistema de conexión similar, solo que ahora el cable viene de abajo hacia arriba, conexión similar con el mismo tipo de materiales. ¿Qué pasa si es bifásico, como el que acabamos de observar? La diferencia es que ahora ¿cuántos cables ven? ¿Ya vieron que ven 3 hilos? No sé si lo logran ver aquí en la MUF. 3 hilos. Neutro, fase 1, fase 2. Bueno, neutro y 2 fases, porque ya comisión va a ir viendo qué fase les da. Si les da 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3, no importa. Todas son iguales para uno, todas son iguales. Para ellos son diferentes. Pero es neutro y cualquiera de las 2 fases. Aquí lo podemos ver. Neutro hasta arriba y 2 fases más. Ahí está. Aquí es un sistema bifásico aéreo. Aquí lo podemos ver,
dos fases y neutro, nuevamente normativa, medio metro de largo del cable, 480 de altura, 180 de altura con respecto al medidor, colocada su puesta a tierra, mismas condiciones. Vamos a darnos cuenta que es una conexión un poco diferente por el tipo de sistema que vamos a ocupar y se ocupa bajo la misma terminología anterior. Si va a ser subterráneo, muy parecido al subterráneo, solo que debes de que aquí en las terminales yo jale solo dos cables, ahora voy a jalar tres, si se dan cuenta. Estoy jalando uno de fase, uno de neutro, uno fase 1, fase 2 y tierra. Y neutro, perdón. Estoy jalando tres para que entren en el mismo tubería y se complete exactamente la misma conexión. Aquí podemos ver en este detalle cómo los tres cables suben. 1, 2, 3. Estos tres cables se conectan de la misma manera como si fuera aéreo, pero con sistema subterráneo. Y no deben de dejarse de olvidar que debe llevar su sistema de puesta a tierra. Vamos ahora con la parte del trifásico. En el caso del trifásico no vamos a jalar tres cables, vamos a jalar en total 4. 1, 2, 3 y 4. Como lo pueden observar, jalan 4 cables, pero le ponen un alambre extra que se agarra al poste para que el peso del cable no vaya a romper la mufa. Para evitar que se rompa la mufa, le ponen un alambre desde el poste hasta su mufa para que se cargue a los demás cables, para que ahí vayan enrollados los demás cables. ¿Sí? Aquí se ven que tenemos neutro, fase 1, fase 2 y fase 3. 4 cables entran a la casa. Es un medidor que es un poco más grande, pero se sigue la misma normativa. 1,80 de piso, nivel de piso terminado, 4,80 hasta la parte superior, medio metro de largo por cada uno de los cables que nos queden superiores. La conexión es un poco diferente, igual como las terminales, como aquí se pueden dar cuenta. Sin embargo, la reglamentación sigue siendo la misma, tanto en conductores. Aquí dicen que ya depende mucho de la demanda, como lo queremos entender. En trifásico puede ser, depende mucho del tamaño. Podemos estar hablando desde un sistema trifásico pequeño para una tortillería, un sistema trifásico pequeño para una tortillería grande, un sistema trifásico mandándolo a un transformador, por ejemplo, para una farmacia o para un centro comercial. Ahí ya depende mucho del cálculo, por eso queda abierto este punto. La mano de obra completamente ya debe ser completamente especializada. Aquí se ve, aquí están tabla de calibres y demandas. Si la demanda es hasta 15,000 watts, si tenemos un sistema de 15,000 watts por cada cable, por lo menos calibre 8 y de 16 a 25 calibre 4. Recomendación mínima, recomendación mía y no de comisión es, y eso les va cuando, si les toca hacer alguna vez esto, cuando lleguen a 10 kilos, 8, 15 kilos, métanle 6 y de 16 en adelante le ponen 16 a 25, calibre número 4. Eso sería mi recomendación para que trabaje incluso de mejor manera y se eviten cualquier tipo de problemas. Recuerden que esto además, para poderse estar cambiando este cableado, hay que romper un seguro en el medidor y eso corresponde a faltas dentro de y multas posibles dentro de Comisión Federal de Electricidad. El sistema, este tipo de, mientras que los anteriores sistemas, creo que por aquí no lo he visto, se conoce bifásicos, 2 fases, 3 hilos, 2 fases, 3 hilos. En aquí se conoce como sistema de 3 fases, 4 hilos. Sistema de 3 fases, 4 hilos. Existe tanto aéreo como subterráneo, misma situación. Aquí van a ver que hay 4 terminales. Jalamos 1, 2 y 3 y el neutro. Otra vez nuestra conexión similar a la anterior, solo que en vez de que venga de arriba para abajo, de abajo hacia arriba, misma tabla, mismo sistema. Pero me imagino que ustedes en algún momento se han encontrado con esto. Un lugar donde ustedes van en alguna calle, en algún negocio y se encuentran una gran pared con varios medidores simultáneamente.
No sé si alguna vez han visto eso. En un tablero, varios medidores simultáneamente juntos. Sí, Inge. ¿Sí? Inge. A esto se le conoce como concentración. Ya no se pueden tener, antes permitían colocar varios medidores, pero ahora el sistema dice, Comisión Federal de Electricidad, dice que si yo voy a tener, por ejemplo, un edificio de departamentos, un edificio de locales en renta, entonces yo voy a poner una mufa trifásica para jalar yo, precisamente como ven, 3 fases, un neutro, jalar los 4 cables con medio metro largo a los 480 y de ahí voy a poner este gabinete, como lo pueden observar. El gabinete debe de quedar nuevamente, los medidores deben de quedar a 1.80. Voy a poner a marcar por acá para que les quede claro. ¿Sí? Esta altura hasta acá debe ser 1.80 m. Y se hace una concentración, es decir, se pone una barra, es una pequeña canaleta especializada, y ahí van los cables y uno hace los empalmes necesarios para darle a cada casa lo que corresponde. Si tenemos varias casas o locales, ya uno hace una separación, requiere un trabajo un poco más especializado en este caso, y sus medidores. A esto se le conoce concentración cuando vamos a tener ese sistema. ¿Dónde se ocupa? No solo con espacios de carga, lo máximo que pueden mantener aquí son espacios de carga de 30,000 kilos. Perdón, de 30,000 watts, 30 kilowatts. Es decir, si lo quieren ver, máximo podrían tener 6 medidores. 6 medidores normales por cada base de mufa. Por cada mufa que tengan máximo 6 medidores. Ese sería lo recomendable, monofásicos, lo máximo. Y en ese sentido, lo que se busca es, por ejemplo, si tenemos varios locales, ya uno tendría que seleccionar cuál sería cada uno de ellos. Después de venir los medidores, vienen los propios centros de carga y abajo un gabinete que junta los cables y que ya los manda a los diferentes departamentos, locales o lugares. También, como cualquier otro, lleva su sistema de tierras, como se puede ver aquí en esta misma descripción. Se hacen exactamente la misma teoría que en los anteriores casos. Y nuevamente aquí pueden ustedes ver reglamentación de cables. Repito, yo soy, si lo quieren ver, vieja escuela, por educación, 10 kilos, máximo 8. Cuando tengamos hasta 15, pónganle 6. Cuando tengamos hasta 25, pónganle 8. Y máximo 30, pónganle, pero aquí pongan 4 y después 2. Ya el calibre 2 es un grueso bastante considerable. No solo existe sistema aéreo, sino también existe sistema subterráneo. Por ejemplo, lo podemos ver en el estacionamiento de aquí de Chedraui. Hay uno de ese tipo, gigantesco. No solo tiene uno, tienen varias. Esta jalada de cables de fase 1, 2, 3 y neutro lo repite en varias situaciones y una gran cantidad de medidores, pero también se puede hacer subterráneo, como se puede observar en esta figura. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tipo de sistemas que son las acometidas. Voy a aprovechar este espacio para resolver la duda de Manuel y pues un recibo de luz nos da importantes datos, nos dan el número de servicios, es un poco más para la parte de cobro, pero nos da el número de medidor, eso es el mismo, la tarifa, qué tarifa estamos buscando y el tipo de servicio. El tipo de servicio, tarifa también indica si es casa, si es negocio o qué es. Precisamente les va a quedar una tarea sobre esa parte, qué tipo de servicio van a tener. Y en la parte trasera les viene esto, en el reverso del recibo. Viene un detallado de cuánto han gastado durante el último año. Viene mensual o bimestral, según sea el caso. Y viene en columnas, cuánto gastan en cada columna. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos leer? Que este es un espacio de renta,
Yo puedo leer esto, así como si, siendo, por ejemplo, habilitado en comisión, yo podría entender esto. Ah, ese señor tiene, esta casa la ponen en renta, en enero y marzo prácticamente no había gente, entonces solo se consumió la luz que se prende en la noche, capaz algún motor que quisieron subir para el agua y nada más. Pero las personas se instalaron en mayo, porque está bimestral, ahí dice enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, está cada 2 meses, por eso no aparece febrero ni abril, así se va uno sí, uno no. Y dice, pero en mayo ya se habían instalado, entre abril y mayo se instalaron, empezaron a gastar, en julio lo mismo, entran ventiladores, climas, gastaron más, ya en septiembre bajó un poco, ya se volvieron a estandarizar. Después en enero y marzo volvió a bajar, pero aquí viene la nota. Normalmente en enero se gastan luz de Navidad y demás. Debió de haber sido un pico alto. Pero ¿qué pasa que hace comisión? ¿Cómo detecta que alguien está consumiendo, robando energía? Si, por ejemplo, la persona tenía así, quiero que vean, límite, 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 altos niveles, capaz no lo voy a poner de esa manera. Tenía esto, uno alto así. Y de repente hay un mes que está así. Ojo, otro mes, otro mes, otro mes. Entonces ya llegan a hacer una visita más detallada y ven que son las mismas personas, ya revisan el estado del medidor, si no ha sido cambiado o si no tienen algún diablito de los conocidos aquí en México. Y es cuando aplican multas y aparte de la multa te aplican lo que dejaste de, en teoría, pagar. No sé si está más claro por ahí, Manuel.